Estado, ¿no? Políticas de Estado. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y estamos en la primera unidad referente al marco teórico y conceptual de las políticas públicas. Estamos desarrollando todo lo referente a la parte conceptual de lo que son las políticas públicas, ¿no? Para entender una mejor visión referente a ello, ¿no? Realizar el análisis respectivo que corresponde. Primera unidad, nuevamente, marco teórico y conceptual de las políticas públicas. Sesión número 9, políticas de Estado, que va relacionado bastante con lo que son las políticas nacionales, ¿no? Y vamos a ver también en qué consiste, de dónde nace lo que son las políticas de Estado, como también las políticas nacionales. Aquí tenemos la red conceptual de la sesión, ¿no? En el cual podemos ver el tema del día de hoy, ¿no? Políticas de Estado y también a su vez las políticas nacionales, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, es entender o tener una idea o una definición de lo que son políticas nacionales, como también de lo que son las políticas de Estado. A su vez también vamos a ver los criterios que se toman en cuenta con referencia a lo que son las políticas nacionales. Y finalmente, en este caso, también vamos a tomar en cuenta los ejes temáticos de las políticas de Estado, es decir, en qué ejes trabajan, ¿no? Las políticas de Estado, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en ejes como democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado, ¿no? Entonces, son los ejes en los cuales deben marcarse o se enmarcan, ¿no? Las políticas de Estado. Entonces, esta es nuestra red conceptual de nuestra sesión del día de hoy, en el cual vamos a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? Que se pretende alcanzar, ¿no? con esta sesión? Es que al final de esta sesión, ustedes como estudiantes deben tener una cuestión analítica, ¿no? Es por eso como objetivo es analizar las políticas de Estado. Segundo, identificar los ejes de la política de Estado. Tercero, comprender el significado de la política nacional. Y cuarto, identificar qué actores implementan las políticas nacionales, ¿no? Entonces, son los 4 objetivos que se pretende alcanzar en esta sesión como objetivos. A ver, iniciemos. Cuando hablamos de políticas de Estado, nos referimos a lo siguiente, o es decir, cuando se quiere hacer políticas de Estado, que son políticas públicas, lógicamente, hay que tener primeramente no solamente una cuestión técnica, ¿no? Una cuestión de procedimientos, pasos, fases, etapas, que nosotros o ustedes en la clase anterior de alguna manera ya se les estaba dando a conocer, sino hay que conocer una realidad propiamente en el cual vivimos, ¿no? Es por ello que esta imagen que ustedes tienen aquí nos enmarca de mejor manera ello, ¿no? Entonces, en ese entender, por ejemplo, aquí entendemos de lo siguiente, ¿no? Para hacer políticas de Estado, que son políticas públicas, hay que tener un conocimiento integral de la realidad, ¿no? Un conocimiento integral de cómo vivimos. Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, al tener este conocimiento integral de la realidad, vamos a tener una imagen de todo nuestro territorio actual, ¿no? De todo nuestro territorio actual. Y justamente, ¿no? Cuando tenemos un conocimiento integral de la realidad, cómo vivimos, lo más probable va a ser que va a ser una realidad pues bastante crítica, con muchos problemas dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra población. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Un futuro deseado, ¿no? Y ese futuro deseado se puede contestar con la pregunta, ¿cómo queremos vivir? ¿No? Una imagen deseada de nuestro territorio para más adelante, para
futuro, ¿no? En otras palabras. Para ello, para poder alcanzar este futuro deseado, de cómo queremos vivir esta imagen de este territorio deseado, tenemos que hacer que una serie de políticas y planes coordinados hacer, ¿no? Justamente para alcanzar este futuro deseado, se tienen que diseñar, implementar, lógicamente evaluar, al final, ¿no? Cuando se pone en práctica la política, una serie de políticas y planes, pero en forma coordinada, ¿no? O sea, es decir, no se hacen en forma aislada. Finalmente, también hay que trabajar, ¿no? Cuando una vez que se ejecute una política, al final se hace un seguimiento y una evaluación. ¿Para qué? Con el objetivo de realizar una mejora continua, ¿no? Una mejora continua. Por eso hay detrás de esto informes para la mejora continua, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado y cómo mejorar, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, en otro esquema, en la parte de 4 puntos que tenemos aquí, tenemos el punto 1 que nos dice, se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, ¿no? Eso es básicamente a tener un conocimiento integral de la realidad, ¿no? Segundo, se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. Es decir, cómo queremos a futuro, ¿no? Estar nosotros como población, como sociedad, dentro de nuestro territorio. Tercero, se definen las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de objetivos prioritarios y lineamientos. En el tercer punto se implementan, pues, una serie, en este caso se diseñan, se implementan una serie de políticas y planes, ¿no? Para alcanzar ese territorio deseado. Y cuarto, se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, ¿no? Entonces, es la forma, ¿no? Que tenemos que entenderlo como primera parte, ¿no? Para poder hacer políticas de Estado que son políticas públicas. Un poco referente a esta información, a esta imagen, a esta pequeña explicación que les he dado a conocer, usted ese plan, ¿no? Específicamente en su documento Guía de Políticas Nacionales, ahí tienen el link en el cual pueden ingresar y pueden ampliar esta información que les estoy dando a conocer. Ya sabemos que ese plan y que también es una institución que ayuda, en este caso, al diseño, a la implementación de lo que son las políticas de Estado, las políticas nacionales, y de los cuales ya se desagregan los diferentes otros tipos o niveles de política. Muy bien, entonces en ese entender ya tener más o menos como una cuestión de información, una visión un poquito más clara referente a lo que son políticas de Estado, podemos definirla, ¿no? ¿Qué son las políticas de Estado? Bueno, de acuerdo al Acuerdo Nacional, ¿no? Las políticas de Estado se definen como lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo, ¿no? Lógicamente, esto a fin de lograr un bienestar para las personas y a su vez también un desarrollo sostenible de nuestro país, ¿no? Las políticas de Estado son todo un consenso, ¿no? Es todo un acuerdo, ¿no? El cual se ha alcanzado en el Foro de Acuerdo Nacional en el año 2002, que fue el primer punto de partida, ¿no? En el cual se reunieron tanto la sociedad civil, el Estado, los partidos políticos, en este foro para justamente realizar un acuerdo nacional en el cual se enmarcaron, ¿no? Y como dice, ¿no? Lineamientos generales para ver cuál va a ser el accionar del Estado en el largo plazo
y los cuales también tenían como objetivo el bienestar de la población y el desarrollo sostenible de nuestro país, ¿no? Eso es lo que se denomina como políticas de especie de definición. ¿Y qué es el acuerdo nacional? ¿No? Bueno, el acuerdo nacional, en otras palabras, es un conjunto de políticas, las cuales han sido elaboradas y aprobadas sobre una especie de un diálogo y un consenso, ¿no? No ha sido de la noche a la mañana, ha sido todo un proceso en el cual se han desarrollado una serie de talleres, se han hecho consultas a nivel nacional y definir cuál va a ser el rumbo, ¿no?, de nuestro país con un desarrollo sostenible, ¿no? Y a su vez también afirmar un aspecto muy importante, ¿no?, dentro de nuestro país, ¿no?, el cual es la gobernabilidad y la democracia, ¿no? Una gobernabilidad democrática, ¿no? Entonces, a eso definimos o conocemos con lo que es un acuerdo nacional, ¿no? Bueno, a ver si hacemos un poquito más bueno, no podríamos decir historia, ¿no? Algo como ha surgido, ¿no?, este acuerdo nacional, ¿no? Este acuerdo nacional se suscribió, ¿no?, se llevó como una especie de un acto solemne en Palacio de Gobierno el 22 de julio del año 2002, ¿no? En ese entonces, con la participación de nuestro presidente de la República, Alejandro Toledo, su presidente del Consejo de Ministros, el señor Roberto Dañino, y los principales representantes de las organizaciones políticas, también de los partidos políticos, y a su vez también con la participación de la sociedad civil, ¿no? Abajo en cada una en el cual pueden ahondar, ¿no?, referente a este tema que estamos desarrollando y justamente al aspecto de lo que es el acuerdo nacional, ¿no? Muy bien, entonces, lo que estoy haciendo aquí, ojo, es una síntesis, ¿no?, de este documento del acuerdo nacional, porque es todo un documento, ¿no?, es bastantes páginas, vamos a decir, ¿no? Entonces, este acuerdo nacional en el cual se enmarca, pues, este conjunto de políticas de Estado, que a un inicio en el 2002 eran 32 políticas de Estado, y en el 2008 se vuelve a reformular políticas más, que en este caso son ahora 35 políticas de Estado, ¿no?, los cuales han sido agrupadas en este caso en 4 ejes temáticos, ¿no?, y están enmarcados en este documento que es el Acuerdo Nacional. 1, lo que es democracia y Estado de Derecho. 2, en el eje de equidad y justicia social. 4, competitividad del país. Y 5, Estado eficiente, transparente y descentralizado, ¿no? Son los 4 ejes temáticos en los cuales están enmarcados las 35 políticas de Estado, ¿no?, de nuestro país, los cuales a su vez están dentro de lo que es el Acuerdo Nacional. Según el artículo número 4, en el artículo 4, numeral 1 de la ley 29.158, ¿no?, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de, ya estamos entrando a la parte normativa, ¿no?, diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio en todos los niveles de gobierno. Entonces, de acuerdo a esta normativa, de acuerdo a esta ley, este órgano, ¿no?, del Poder Ejecutivo, ¿no?, es la encargada de diseñar y supervisar las políticas nacionales y a su vez también las políticas sectoriales, ¿no?, y también, ¿por qué no decir, complementarlo con las políticas multisectoriales, ¿no?, las cuales sabemos que son de estricto cumplimiento obligatorio por todos los niveles de gobierno. En ese entender, entonces, vamos a ver ahora qué son las políticas nacionales, ¿no? Fíjense,
Eh, no podríamos decir que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero sí tienen una cuestión de ámbito en el cual se desarrollan, pero a su vez se complementan o encajan, ¿no? En otras palabras, ¿no? En ese entender, las políticas nacionales justamente nos dice que se enmarcan dentro de lo que son las políticas de Estado, ¿no? Es decir, las políticas nacionales están dentro de lo que son las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades, ¿no?, que enfrenta nuestra población, que son priorizadas dentro de la agenda pública, ¿no? Es decir, una vez ya establecidas, teniendo este acuerdo nacional de las 35 políticas de Estado dentro de los 4 ejes temáticos, se empiezan a diseñar lo que son las políticas nacionales, justamente con el objetivo de responder a la diversidad de problemas públicos que tiene la población, ¿no?, que a su vez deben estar priorizados dentro de la agenda pública. Como por ejemplo, ¿no?, en la imagen que ustedes pueden observar, un problema, ¿no?, un problema público priorizado, en este caso, es la pobreza. La pobreza que a diario va incrementándose en nuestro país, más que todo dentro de lo que es nuestra coyuntura actual, ¿no? Ese es un ejemplo. Puede haber problemas en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, pero todo tiene que estar enmarcado dentro de estos ejes temáticos, ¿no? Democracia, Estado y Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos entendido ya qué son las políticas nacionales, ¿no? Primero hemos visto las políticas de Estado, ahora hemos visto las políticas nacionales. A ver, sigamos. En ese entender, entonces, las políticas nacionales definen objetivos prioritarios, ¿no? Lógicamente, también se definen lo que son los lineamientos, ¿no? En este caso, cuando decimos objetivos prioritarios, ¿no?, nos estamos refiriendo justamente qué es lo que se pretende hacia el futuro, ¿no? Otras palabras. Tiene que tener lineamientos generales, ¿no? O sea, cuáles son, en este caso, las políticas públicas, los planes, los programas, ¿no?, que se van a implementar. A su vez, estos deben de tener contenidos principales de las políticas públicas, ¿no?, como también los estándares nacionales de cumplimiento, ¿no?, la provisión de servicios que deben ser alcanzados, supervisados, públicas y privadas, ¿no? Entonces, las políticas nacionales tienen que estar enmarcados en estos aspectos, podríamos decir, ¿no? Toda política nacional tiene que tener objetivos, tiene que tener lineamientos, tiene que tener contenidos básicos o principales, tiene que tener estándares nacionales de cumplimiento, y a su vez, a través de ello deben de proveer de servicios, lógicamente, que van a ser supervisados, ¿no? En este caso, enmarcados en que se debe de dar el normal desarrollo tanto de actividades públicas y privadas, ¿no? Entonces, estas políticas nacionales conforman la política del gobierno, ¿no? O sea, la política que está el gobierno de turno justamente está enmarcado, ¿no?, en las políticas nacionales que se puedan diseñar, implementar justamente dentro de la sociedad o la población. Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué hacen las políticas nacionales? Justamente en este caso, los ministerios son los encargados de diseñar, establecer, ejecutar y ejecutar y supervisar, que diga, las políticas nacionales. Los diferentes ministerios que hemos visto en las clases anteriores, en las cuales hemos desarrollado, ¿no?, hemos mencionado,
justamente son los directos encargados de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, ¿no? Y por qué no decir, también podremos decir, implementar lo que son las políticas nacionales. Conjuntamente también son los responsables a lo que son las políticas sectoriales y de igual manera multisectoriales, ¿no? Como entes rectores justamente estos ministerios, ¿no? Los cuales se aplican a todos los niveles de gobierno. A nivel de gobierno nacional, local, que diga regional, local, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Quiénes hacen las políticas nacionales? Esa era la pregunta, corrección. ¿Quiénes hacen las políticas nacionales? Pues la respuesta justamente aquí sería ¿quién? Los ministerios, ¿no? Los ministerios son encargados directos de las políticas nacionales, ¿no? Claro, en sus diferentes carteras, en los diferentes sectores. A ver, con este esquema lo que quiero que entiendan es lo siguiente, ¿no? Como una especie de resumen, podríamos decir en esta parte, ¿no? Hemos visto el acuerdo nacional, el cual se ha establecido a través de un foro, ¿no? En el cual está enmarcado, ¿qué cosa? Las 35 políticas de Estado, ¿no? En un documento, ¿no? En un documento con el cual se trabaja hoy en día, ¿no? Dentro de estas 35 políticas de Estado están las políticas nacionales, ¿no? Las políticas nacionales que son diseñadas, ¿no? Implementadas y ejecutadas por los diferentes ministerios, ¿no? De nuestro país. Y estas políticas nacionales justamente están enmarcadas dentro de la agenda pública, es decir, la agenda pública en la cual están priorizados los diferentes problemas que tiene la población y la sociedad, ¿no? Como por ejemplo la pobreza. A su vez, estas políticas nacionales, ¿no? Dentro de lo que son las políticas nacionales están las políticas sectoriales, ¿no? Las políticas sectoriales, ¿no? Que están a diferentes niveles del gobierno, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser a nivel del gobierno, de gobiernos regionales, como en este caso de nuestro gobierno regional de Puno, o a nivel local, ¿no? Como en el caso de nuestro gobierno local de nuestra provincia de San Román. Y las políticas nacionales justamente están, podríamos decir, establecidas en un documento, o también conocido en un inventario de las políticas nacionales por sectores, ¿no? Existe todo un conjunto de políticas nacionales establecidas en diferentes sectores de la actividad económica, las cuales están siendo diseñadas, implementadas, supervisadas por los diferentes ministerios. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema, en otras palabras. Con este esquema queremos entender básicamente cómo funcionan y quiénes están dentro de ellos. ¿Cuáles son los objetivos de las políticas nacionales? A ver, retomemos, ¿no? Uno, tienen que tener objetivos prioritarios, ¿no? Objetivos prioritarios, ¿no? Entonces, en los cuales se deben de establecer, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pretende alcanzarse con estas políticas nacionales? Lógicamente, partiendo de una realidad integral hacia un futuro deseado. Los lineamientos, ¿no? En este caso, ¿qué políticas, qué tipos de políticas públicas, programas, justamente, ¿no? Los contenidos principales, ¿no? De las políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer dentro de estas políticas públicas, ¿no? Hablamos de su implementación, en otras palabras, ¿no? Hemos dicho que las políticas nacionales, en este caso, conforman la política general del gobierno, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro, ¿no? Dentro de lo que son las políticas nacionales. Hay políticas que ya están establecidas, que se van trabajando dentro de los diferentes ministerios, ¿no? En los diferentes sectores, ¿no? De nuestro país.
los cuales cada gobierno que entra de turno, ¿no? Los toma para darle la continuidad en algunos casos, y en algunos otros casos pues ya no los toma en cuenta, ¿no? Los descarta y ellos establecen propiamente sus políticas nacionales. Claro, el punto de partida sigue siendo el acuerdo nacional, el foro del acuerdo nacional, que anualmente se vienen reuniendo desde que se ha creado en el año 2002, ¿no? Eh, en el año 2008 se ha hecho la implementación hacia los 35 políticas. El gobierno tiene que, pues, implementar sus políticas nacionales, que va a ser su política general de gobierno, ¿no? Claro, lógicamente, anualmente, hasta el momento, desde el 2008, todavía no se implementan otras políticas de Estado. Se pueden agregar, eso ya es propiamente del acuerdo nacional, que se reúnen anualmente ¿no? En este caso, y los actores involucrados, si ven por conveniente, pues pueden incrementar, ¿no? O de repente también descartar, ¿no? Ya no que sean los 35, que sean menos o pueden ser más. Además, la ley contiene las siguientes definiciones, ¿no? Cuando hablamos de política nacional, ¿no? Desde el punto de vista normativo, ¿no? Nos habla de que una política nacional, dice, constituye decisiones de política a través de los cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Fíjense, la parte normativa nos está dando algo muy claro, ¿no? Algo bastante claro referente a lo que es una política nacional. Y a su vez nos está dando cómo empezamos a jerarquizar, ¿no? Las políticas públicas. Entonces, aparte de que es un conjunto de decisiones, ¿no? A través del cual se priorizan objetivos, ¿no? Acciones para resolver un problema público que es de interés nacional, ¿no? En este caso, que también ahí puede estar a nivel sectorial o a nivel multisectorial, ¿no? Básicamente. Ahora, estas políticas nacionales pueden durar durante un periodo de turno, ¿no? De gobierno. O pueden durar varios gobiernos, ¿no? Eso va a depender mucho de quienes estén del gobierno de turno, ¿no? Lógicamente, tras una evaluación referente a estas políticas nacionales, ¿no? Bueno, ya que hablamos de política nacional, ¿no? Nos habla de lo siguiente, ¿no? A ver, antes de continuar, veamos este esquema, ¿no? En esta imagen, ¿no? Hay una pregunta acá. ¿Cómo estudiar lo que hacen los gobiernos? Por ejemplo, se debe de partir desde el punto de estudiar los asuntos, temas o problemas que el gobierno le interesa resolver. Eso va a ser haciendo un diagnóstico de la realidad integral. Luego, describir lo que pasa dentro de un gobierno y cómo se toman las decisiones, ¿no? Los generales. 3, analizar los instrumentos que usa el gobierno para resolver el problema, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que va a hacer propiamente en la política pública, ¿no? Y fíjense aquí, ¿no? Una política pública responde a lo siguiente, ¿no? Las políticas de Estado que están en el acuerdo nacional, la política general del gobierno, que se va a establecer el gobierno de turno. Dentro de ello va a estar las políticas nacionales, los cuales van a considerarse como políticas territoriales, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios que debe de cumplir una política nacional? ¿Cuáles son esos criterios? 1, expresar una decisión de política para prevenir, reducir o resolver un determinado problema público de alcance nacional relevante para las personas o su entorno. Las políticas nacionales se diseñan justamente
frente a un problema público que sea de interés nacional, ¿no? Ya sea de alcance nacional. La pobreza, por ejemplo, es un problema que aqueja a todos, a todos los habitantes de nuestro territorio nacional, ¿no? Es de alcance nacional. Entonces, en materia de ello se tiene que establecer hay una política nacional, ¿no? Otro podría ser, por ejemplo, en la cuestión de salud, en la cuestión de educación, en la cuestión de seguridad, ¿no? Como etc. Segundo criterio, en este caso, se refiere a establecer objetivos prioritarios que orienten la implementación de un conjunto de instrumentos o medios de distinta naturaleza para su consecución, ¿no? Toda política nacional tiene que tener objetivos, pero objetivos prioritarios, ¿no? En el cual también deben estar instrumentos, ¿no? O medios de distinta naturaleza para su consecución. Pues tenemos el problema que es de alcance nacional, se establecen los objetivos, se implementan los instrumentos, y un tercer criterio sería orientarse a alcanzar la visión del futuro del país. Es decir, ese objetivo tiene que estar enmarcado, ¿qué es lo que se pretende pues de acá para adelante en nuestro país, ¿no? Estamos a puertas de alcanzar nuestro bicentenario, y justamente se va a hacer toda una evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que se ha planteado pues desde el año 2002, una vez que se han implementado estas políticas de Estado y las políticas nacionales hasta la fecha, ¿no? Pero hay que siempre enmarcarse qué es lo que queremos alcanzar, la visión al futuro del país, ¿no? El futuro deseado, ¿no? Y como cuarto criterio, enmarcarse en los objetivos e intereses generales establecidos en las políticas de acuerdo nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y considerar la diversidad de las realidades regionales y locales, ¿no? Entonces, este cuarto objetivo, o este cuarto criterio, ¿no? En otras palabras, las políticas nacionales o la política nacional general del gobierno tiene que estar enmarcado dentro de los objetivos e intereses establecidos dentro del acuerdo nacional, ¿no? Dentro de las políticas de Estado del acuerdo nacional, en esas 35 políticas de Estado y los 4 ejes temáticos, y a su vez enmarcados también dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, los cuales también deben de considerarse, ¿no? La diversidad de nuestra realidad a nivel regional y a nivel local, ¿no? Muy bien.